En el video anterior implementamos la librería Block desde cero. En este video te explicaré detalladamente cómo se debe utilizar y para ello desarrollaremos una aplicación de ejemplo. Además, también te explicaré cómo utilizar detalladamente la librería Flutter Block, ya que nos ofrece diferentes widgets que facilitarán nuestro desarrollo en futuras aplicaciones con el patrón Block. Y al igual que hicimos con la librería Block, también vamos a implementar la librería Flutter Block desde cero, para que así también aprendas cómo es que funciona detrás de escenas. Lo primero que haremos será crear nuestra pantalla inicial. Entonces abriremos el proyecto Block Example que creamos en el video anterior y vamos a crear unos archivos antes de ejecutar nuestra aplicación en el emulador. En la carpeta lib crearemos el archivo homescreen.dart. Importaremos fluttermaterial.dart y crearemos un stateless widget llamado homescreen. Y el método build retornará un scaffold con un addVar donde el parámetro title tiene un text que dice block example. Ahora en el archivo main.dart vamos a importar fluttermaterial.dart y homescreen.dart. Luego crearemos la función main y allí llamaremos a la función runApp y le pasaremos como parámetro un widget material app, el cual será el widget que se mostrará de primeras al iniciar la aplicación de Flutter. Ahora pondremos la propiedad debut show check mode banner como false para ocultar la bandera de debut en la parte superior derecha de nuestra app. Asignaremos el tema dark y asignaremos como home nuestro widget home screen. Y listo. Ahora sí podemos ejecutar nuestra aplicación en el emulador y desarrollar mientras vemos nuestros cambios gracias al grandioso hot reload. Volveremos al archivo home screen y en la propiedad body del scaffold crearemos un list view, el cual tendrá como primer elemento un list style. Y ese list style tendrá en el leading el icono add circle outline y en el título tendrá un texto que dirá counter. En el trailing tendrá un chip con un label que tiene el texto local state y el fondo de color blue 800 y en el parámetro onTap tendrá una función que por ahora retornará null, ya que no hará nada. Como puedes ver, hemos creado el list style del contador de estado local y ahora vamos a crear la interfaz de nuestro contador. En la carpeta lib vamos a crear el archivo counterscreen v1.dart. Este archivo es v1 porque vamos a realizar la implementación de dos maneras diferentes. Ahora vamos a importar fluttermaterial.dart. Luego vamos a crear un stateful widget llamado counterScreen with local state. Y el método build retornará un scaffold con un addVar que en el parámetro title tiene un text que dice counter local state. Volveremos al archivo homescreen e importaremos el archivo counterScreen v1. Crearemos un método privado que retornará void llamado pushScreen que recibirá como parámetro un build context llamado context y un widget llamado screen y utilizará navigator.push para navegar al widget que se le pase como parámetro. Creamos este método ya que todos los list style que crearemos harán push y queremos reutilizar código. En la función que tiene el parámetro onTap del list style vamos a llamar la función pushScreen, pasando como argumentos el context y nuestro widget counterScreen with local state. Ahora en nuestra aplicación daremos tap en el list style counter y veremos el widget counterScreen with local state. Vamos al archivo counterScreen v1 y en el body del scaffold agregamos un center y su child será un text que dice 0. Y le asignaremos un text style donde la letra tenga un tamaño de 100 y sea negrita. Ahora, para los botones del counter crearemos un widget en un archivo diferente, ya que lo vamos a utilizar varias veces en diferentes pantallas.
En la carpeta lib crearemos el archivo actionButton.dart. Importaremos FlutterMaterial.dart. Luego crearemos un stateless widget llamado actionButton. Ahora crearemos la variable final de tipo iconData llamada iconData y luego la variable final de tipo voidCallback llamada onPreset. Y después las pedimos de manera opcional, pero con la etiqueta required en el constructor. Y el método build retornará un floating action button, en el cual al hero tag le asignaremos null, ya que por defecto tiene un tag asignado. Y si usamos varios floating action buttons con el mismo hero tag, Flutter nos dará un error. El child será un icon con el iconData como parámetro. Y onPreset tendrá la función onPreset que recibe nuestro widget como parámetro. Y listo, ese será nuestro action button. Ahora volveremos al counter screen y en el parámetro floating action button crearemos un padding con un edge insize de 16 para todos los lados. Y el child será un row con la propiedad main_axis_alignment con space evenly para que agregue el mismo espacio entre cada widget. Luego importaremos nuestro action button y en el argumento children el primer elemento será un action button con el parámetro iconData con icons.add y onPreset null. El segundo un action button con el iconData con icons.remove y onPreset null y el tercero con el iconData con icons.replay y onPreset null. Y ahora en el scaffold, en el argumento floating action button location, asignaremos center docket para que los botones estén centrados. Y listo, como podemos ver, ya hemos creado la interfaz de nuestro contador. Y ahora, para agregarle funcionalidad, nos toca crear el block que va a manejar la lógica del contador. Vamos a crear una carpeta llamada blocks y allí un archivo llamado counterblock.dart y después importaremos el archivo block.dart Cuando vayamos a crear un block, lo primero que tenemos que hacer es definir los eventos que podrán ingresar al block. Los eventos son las entradas de un block. Por lo general se envían en respuesta a las interacciones del usuario, como presionar botones, o eventos del ciclo de vida, como la carga de páginas. Te voy a enseñar una forma fácil para definir el tipo de los eventos, la cual te será muy útil mientras te familiarizas con las aplicaciones que utilizan el patrón block, pero más adelante podrás hacerlo de manera intuitiva. Lo primero que tienes que hacer es una lista con los eventos que podrá recibir ese block. En el caso de nuestro contador, los eventos serán incrementar, decrementar y reiniciar. Como puedes notar, en el caso de nuestro counter block, todos nuestros eventos son acciones que el usuario podrá realizar en la interfaz de usuario. Una vez que hayas hecho la lista con los eventos, nos haremos la pregunta: ¿algún evento necesita pasar algún dato al block? Si la respuesta es no, cada evento será un valor de un enum. Por ejemplo, en el caso de nuestro contador, los eventos no necesitan pasar algún dato al block. Simplemente con el nombre del evento tenemos toda la información que necesita nuestro block para realizar la lógica de negocio correspondiente. De lo contrario, si la respuesta es sí, entonces cada evento será una clase. Por ejemplo, si tienes un block de autenticación y tienes los eventos de iniciar sesión con email y contraseña y el evento de cerrar sesión, notarás que el evento de iniciar sesión necesita pasar algún dato al block. En este caso, los datos que necesita pasar el evento al block serían el email y la contraseña. Por lo tanto, se crearía una clase abstracta llamada outEvent, que sería el tipo de los eventos que asignaremos a la hora de crear el block. Y luego podemos crear clases que extiendan de outEvent y usarla como eventos. Como puedes ver,
no hemos sobrescrito el operador de igualdad y el hashcode para simplificar el ejemplo. Entonces, para el caso de nuestro contador, crearemos un enum llamado counterEvent con los valores increment, decrement y reset. Luego de que hemos definido los eventos de un block, se deben definir los estados. Los estados son las salidas de un block y representan una parte del estado de la aplicación. Los componentes de la interfaz de usuario pueden ser notificados de los estados y ser reconstruidos en función del estado actual del block. Cuando vayas a definir los estados de un block, existen tres opciones. La primera es que cada estado es un valor de un enum. La segunda es que cada estado es una clase. Y la tercera es que todos los estados son de la misma clase. Cada estado es un valor de un enum. Se utiliza cuando todos los estados no tienen propiedades y pueden ser diferenciados solo con el nombre. Por ejemplo, los estados de un block que sirve para cambiar el tema de la aplicación, en el cual sus estados serán los diferentes temas que puede tener la aplicación. Otro ejemplo sería los estados de un block que sirve para manejar la sesión de un usuario, en el cual sus estados serán si ha iniciado sesión o si no ha iniciado sesión. Cada estado es una clase. Se utiliza cuando existen estados que tienen diferentes propiedades. Un ejemplo serían los estados de un block que carga una lista de fotos desde una API. Como podemos ver, tenemos una clase abstracta llamada PhotosState, que usaremos para definir el tipo de los estados cuando creemos el block, y gracias a eso, todas las clases que extiendan de esta clase abstracta podrán ser usadas como estados. Entonces, tendremos la clase Loading, que será el estado cuando estamos recuperando la lista de las fotos desde la API, la clase Error, que será el estado que tendremos cuando tengamos un error al recuperar las fotos desde la API, y la clase Loaded, que será el estado cuando hayamos recuperado las fotos desde la API y podemos acceder a las fotos desde la propiedad fotos de este estado. E incluso podrías usar como estados clases que extienden de una clase que extiende de la clase abstracta. Por ejemplo, la clase LoadedWithError que extiende de la clase Loaded, la cual extiende de PhotosState. Y lo mismo aplicaría para cuando definas tus eventos con clases. Como puedes ver, no hemos sobrescrito el operador de igualdad y el hashcode para simplificar el ejemplo. Todos los estados son de la misma clase. Se utiliza cuando todos los estados tienen las mismas propiedades, por lo cual se diferencian por el valor de cada propiedad. El ejemplo más simple sería el estado de nuestro contador. Su estado será representado por la clase int, la cual representa un número entero. Nuevamente, utilizaremos el ejemplo del caso anterior, en el que tenemos que definir los estados de un block que carga una lista de fotos desde una API. Vamos a utilizar una única clase que tiene las variables isLoading, que será true cuando estén recuperando las fotos desde la API, la variable error, que contendrá el error cuando no se puedan recuperar las fotos desde la API, y la variable photos, que contendrá las fotos recuperadas desde la API. Al igual que el ejemplo anterior, no estamos sobreescribiendo el operador de igualdad y el hashcode para simplificar el ejemplo. Como puedes notar, al utilizar solo una clase para representar el estado, cuando hayamos almacenado una lista de fotos en nuestro estado, si deseamos recuperar más fotos desde la API, podremos mostrar en nuestra app la lista de fotos y mientras mostrar un indicador de cargando. Y si llegamos a tener un error, podríamos seguir mostrando la lista de fotos y el error. En cambio, si lo hacemos como en el caso anterior, en el que cada estado es una clase, notarás que no podremos acceder a la lista de fotos cuando el estado es diferente de Loaded. Como pudiste ver, existen diferentes formas de definir los estados de un block, así que siempre debes pensar detalladamente en cuál es la mejor opción para tu caso de uso. Pero no te preocupes, ya que es cuestión de práctica y en este video practicaremos creando el block del contador y el block del cronómetro. Y además, cuando desarrollemos Fireblock, crearás muchos más blocks.
Y ahora que ya sabemos cuál es el tipo de los eventos y estados del block, podemos empezar a codificar nuestro counter block. Entonces, crearemos una clase llamada counterBlock que extiende de la clase block, y el tipo que le asignaremos a los eventos será counterEvent y el tipo que le asignaremos a los estados será int. Luego deberemos implementar el método getInitialState y en el caso de nuestro contador retornará 0, ya que queremos que cada vez que se crea un counterblock su estado inicial sea 0. Ahora tenemos que implementar el método mapEventToState, el cual retornará un string del tipo del estado, que en este caso es int, y recibirá como parámetro un objeto event del tipo de los eventos, que en este caso es counterEvent. Como sabes, el método mapEventToState se encargará de realizar la lógica de negocio y te ofrece un string al cual puedes agregar estados que serán agregados como salidas al block. Entonces, te preguntarás cómo agregar elementos al string del método mapEventToState. Para ello, deberemos usar una función asíncrona generadora o Asynchronous Generator Function, la cual es una función que retorna un string y se le debe agregar la keyword async asterisco justo después de los parámetros, y permite usar la keyword yield para agregar elementos a ese string. En este caso, nuestro método mapEventToState ya retorna un string. Lo único que hace falta para que sea una función Asynchronous Generator es agregarle la keyword async asterisco después de los parámetros. Y ahora, debido a que mapEventToState es una función Asynchronous Generator, podemos usar la keyword yield para agregar elementos al string. Por ejemplo, si el evento es increment, usando la keyword yield vamos a agregar al string del mapEventToState el estado actual más 1. De esta manera, el elemento que agregamos al string mapEventToState será agregado a la salida del block, que específicamente es el string llamado state, como vimos cuando estuvimos implementando la clase block. Ahora, si el evento es decrement, lo que haremos es utilizar la keyword yield para agregar al string un estado, el cual será el estado actual menos 1. Y finalmente, si nuestro evento es reset, lo que haremos es agregar al string un estado con el valor de 0, utilizando la keyword yield. Como pudiste ver, la lógica de negocio de este block es simplemente sumarle o restarle 1 al estado y devolver el estado a 0. Resumiendo, lo primero que debes hacer en el método mapEventToState es convertirlo en una función Asynchronous Generator agregando la keyword async asterisco después de los parámetros. Lo segundo es filtrar por el tipo de evento. En este caso lo hicimos utilizando if y comparando el evento que recibimos como parámetro con los posibles tipos de eventos, pero al ser un enum podrías haber utilizado un switch case. Y lo tercero es realizar la lógica de negocio correspondiente a cada evento, y si es necesario agregar un nuevo estado al string utilizando la keyword yield. Como en nuestro caso la lógica de negocio es muy simple, fue posible realizarla directamente en la línea donde utilizábamos la keyword yield, pero comúnmente antes de utilizar la keyword yield se realizará una lógica que producirá unos resultados con los cuales puedes generar un nuevo estado y agregarlo al string utilizando la keyword yield. Más adelante, cuando creemos el block para el cronómetro, verás un ejemplo más complejo y en la aplicación de Fireblock podrás observar ejemplos aún más complejos. Y listo, ya hemos terminado nuestro counter block y ahora necesitamos poder mostrar el estado del block en la interfaz de usuario de nuestra aplicación y que la interfaz se actualice cada vez que el block tenga un nuevo estado. Para ello, vamos a utilizar la librería FlutterBlock, pero como te dije al inicio del video, la idea es enseñarte cómo es que funciona detrás de escenas esta librería, así que conforme vayamos necesitando alguna clase de la librería FlutterBlock, la vamos a ir implementando para luego proceder a usarla. Para nuestra implementación nos basaremos en la versión 0.17.0, así que cuando utilices la librería FlutterBlock, si vas a utilizar una versión superior, recuerda revisar en la web pub.dev la pestaña Changelog para que puedas saber si hay algún cambio significativo.
Entonces, para poder mostrar el estado del blog en un widget y que ese widget se reconstruya cada vez que el estado cambie, vamos a utilizar un widget llamado Block Builder. El Block Builder es un widget que recibirá en el parámetro block un block y en el parámetro builder una función la cual nos ofrecerá como parámetro el context y el estado actual del block. Y cada vez que el block tenga un nuevo estado, la función del parámetro builder se llamará con el nuevo estado y dentro de esta función deberás retornar un widget. Además, el block builder nos ofrecerá opcionalmente el parámetro condition, el cual recibirá una función que nos ofrecerá como parámetros el estado pasado del block y el estado actual del block. Y deberá retornar true si queremos que la función builder se ejecute y false si no queremos, por lo cual nos permitirá decidir si queremos reconstruir el widget si cumple la condición que queramos. Y en caso de que no utilicemos este parámetro, por defecto retornará true, por lo cual siempre se reconstruirá el widget cuando haya un cambio de estado. Cuando creemos el cronómetro, veremos un caso donde es buena idea usarlo. Entonces, ya que tenemos la idea general del Block Builder, es hora de codificarlo. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Flutter Block, en la cual implementaremos la librería Flutter Block. Ahora crearemos un archivo llamado blockbuilder.dart. Importaremos Dart Async, Flutter Widgets y nuestro archivo block. Ahora vamos a crear dos typeDef. Los typeDef se utilizan para darle un alias a la firma de una función, por lo que podremos hacer que nuestro código sea más legible al usarlos. Empezaremos creando el typeDef llamado BlockWidgetBuilder del tipo genérico S, el cual será una función que retornará un widget y tendrá como parámetro un objeto del tipo buildContext llamado context y un objeto del tipo genérico S llamado state. Como puedes ver, este typeDef será el tipo del parámetro builder del block builder, el cual deberá retornar un widget en base al estado. De aquí en adelante utilizaremos los tipos genéricos con nombre S y E, y la S la utilizaremos para referirnos a los estados del block y la E para referirnos a los eventos del block. El siguiente typeDef se llamará BlockBuilderCondition del tipo genérico S y será una función que retornará un bool y tendrá como parámetro un objeto del tipo genérico S llamado previous y un objeto del tipo genérico S llamado current. Como puedes ver, este typeDef será el tipo del parámetro condition del block builder, el cual deberá retornar true o false si queremos que el widget se reconstruya cuando cambie el estado. Ahora vamos a crear un stateful widget llamado BlockBuilder que recibe el tipo genérico E y el tipo genérico S. Y el método build retornará null por ahora. Recuerda que el tipo genérico E es para hacer referencia al tipo de los eventos del block y el tipo genérico S es para hacer referencia al tipo de los estados del block. Ahora crearemos la variable final de tipo block de tipo E y S llamada block. Luego la variable final condition del tipo BlockBuilderCondition del tipo S llamada condition. Y luego la variable final de tipo BlockWidgetBuilder de tipo S llamada builder. Ahora volvemos el constructor constante y pasaremos como parámetros opcionales pero requeridos a la variable block y builder y solo como opcional a la variable condition. Y nos aseguraremos de que el block y el builder no puedan ser null. Ahora te voy a explicar la idea general del código que vamos a escribir para que te sea más fácil entenderlo. Vamos a escuchar al string state del block y cada vez que el oyente reciba un nuevo elemento del string, si la función condition retorna true, vamos a llamar a la función setState del stateful widget para que se reconstruya con el nuevo estado del block. Una manera de escuchar un string es con el método listen, el cual nos retornará un objeto del tipo string subscription que nos permitirá controlar al oyente. Por lo tanto, cuando utilicemos el método listen para escuchar un string, vamos a decir que nos estamos suscribiendo al string.
y como norma general, al igual que al Stream Controller lo cerrábamos cuando ya no lo necesitábamos, al Stream Subscription debemos cancelarlo cuando no lo necesitemos. A este proceso lo llamaremos desuscribirse. Y ya que sabemos qué hacer, empecemos a codificar. Crearemos una variable privada de tipo Stream Subscription de tipo S llamada Subscription, la cual será la que guardará al Stream Subscription que obtendremos cuando escuchemos al Stream State del blog. Ahora crearemos una variable privada de tipo S llamada Previous State, la cual usaremos para guardar el estado anterior del blog que expondremos en la función condition. Luego crearemos la variable privada de tipo S llamada State, que será la que guarda el estado actual del blog. Ahora sobreescribiremos el método initState, el cual es llamado cuando se inserta el widget en el árbol de widgets y solo se ejecuta una vez en la vida del widget. Allí, como norma general, deberemos llamar primero al método super y luego asignaremos a las variables PreviousState y State el estado actual del blog. Ahora vamos a crear un método privado que retornará void llamado subscribe y revisaremos que el string del blog no sea null. Si no es null, a la variable subscription le asignaremos el objeto string subscription que obtendremos al escuchar con el método listen el string state del blog aplicándole antes el método skip1 para que ignoremos el primer elemento del string, ya que este ya lo asignamos a las variables state y previous states en el método initState. Al método listen le debemos pasar como argumento una función que recibe como parámetro un objeto del tipo S llamado state. Esta función será llamada cada vez que el string state tenga un nuevo estado. Entonces, si la función condition no es null, la llamaremos pasándole como argumento previous state y state. Y en caso de que sea null, será true. Y luego llamaremos al método setState y asignaremos a la variable privada state el state que recibimos al escuchar el string. Luego asignaremos también al estado anterior el estado que recibimos al escuchar el stream state del blog. Y listo, de esta manera cada vez que el blog tenga un nuevo estado, si no pasamos ninguna función en el parámetro condition o si pasamos una función y esta retorna true, llamaremos al método setState y actualizaremos la variable que tiene el estado actual del blog. Y así el widget se reconstruirá con el nuevo estado. Y luego asignaremos el estado actual al estado anterior para que cuando el blog tenga un nuevo estado se puedan enviar las variables correctas a la función condition. Y ya que hemos creado el método subscribe, vamos ahora a crear un método privado que retornará void llamado unsubscribe. Y si la suscripción no es null, la cancelaremos y le asignaremos null. Ahora, en el método initState llamaremos nuestro método subscribe. Y hablando de subscribe, no olvides suscribirte a mi canal. Luego sobreescribiremos el método dispose, ya que este método se llama cuando el widget es retirado del árbol de widgets permanentemente. Y allí llamaremos al método unsubscribe, y como norma general deberemos terminar el método dispose llamando el método super. Ahora, en el método build retornaremos la función builder, pasándole como parámetros el contexto y el estado del blog. De esta manera, el blog builder retornará lo que retorne la función builder que pasamos como parámetro. Y luego deberemos sobreescribir el método didUpdateWidget, ya que este método es llamado cada vez que un widget padre de nuestro widget necesita reconstruirse. Por lo tanto, puede que hayan cambiado los objetos que se pasaron al constructor de nuestro widget. Entonces, el método didUpdateWidget nos ofrece como parámetro un objeto del tipo BlockBuilder llamado oldWidget, el cual es nuestro widget con el estado que tenía antes de ser reconstruido. Es obligatorio llamar al método super al inicio. Y ahora vamos a verificar si el stream state del blog del widget anterior es diferente del stream state del blog del widget actual. En caso de que sean diferentes, comprobaremos que la suscripción no sea null. Y si no es null,
llamaremos al método unsubscribe y asignaremos nuevamente el estado actual del blog a las variables previous state y state. Y finalmente llamaremos al método subscribe. De esta manera, si el string state del blog del widget llegara a cambiar por alguna razón, ya no tendremos ningún tipo de inconsistencia en nuestro widget, ya que estamos cancelando la suscripción actual y creando una nueva con el nuevo string state del blog. Y listo, ya tenemos nuestro blog builder implementado, así que es hora de probarlo. Volveremos a nuestro archivo counterscreen v1 importaremos el archivo counterblock. Ahora crearemos una variable privada del tipo counterblock llamada counterblock. Luego vamos a instanciar a counterblock en el método initState. Y luego vamos a cerrar los string controllers del block utilizando el método dispose del block en el método dispose del widget. El método dispose del block solo debe llamarse cuando ya no vayamos a utilizar más ese block. Normalmente se llama el método dispose del block en el mismo widget que lo ha creado. De esta manera, cada vez que el widget sea agregado al árbol de widgets se creará el block, y cada vez que el widget sea removido del árbol de widgets los string controllers se cerrarán. Ahora vamos a importar el archivo blockbuilder.dart. Y luego reemplazaremos el child del center con un block builder, al cual le pasaremos al parámetro block counterblock y al parámetro builder una función que recibe como parámetro un objeto del tipo buildContext llamado context y un objeto del tipo del estado del block, que en este caso es int llamado state. Y retornaremos el text que teníamos anteriormente, pero ahora en vez de que el texto sea 0, será el valor de la variable state, la cual es la cuenta actual del counterblock. Deberemos hacer un hot restart, ya que el block no había sido instanciado cuando estábamos en esta pantalla. Y como puedes ver, se está mostrando un 0, que es el estado inicial del counterblock. Ahora vamos a agregarle funcionalidad a los action buttons. Y como sabes, para agregar un evento al blog se utiliza el método dispatch. Empezaremos con el botón de incrementar. En el parámetro onPreset pasaremos una función que llamará el método dispatch del counterblock y pasaremos como parámetro el evento increment. Ahora al botón de incrementar llamaremos al método dispatch del counterblock pasándole como parámetro el evento decrement. Y luego en el botón de reset llamaremos al método dispatch del counterblock pasándole como parámetro el evento reset. Y ahora vamos a probar nuestro contador. Como puedes ver, todo está funcionando como debería. Y notarás que nuestro widget no tiene nada de lógica de negocio. Simplemente se está encargando de enviar entradas al blog y de mostrar las salidas del blog. Si has llegado a esta parte del video, deberías estar feliz, ya que has desarrollado tu primera aplicación con el patrón block en Flutter desde cero. Ahora es el momento indicado para mostrarte cómo usar los métodos onEvent, onTransition y onError que creamos en nuestra clase block. Iremos a nuestra clase counterblock y empezaremos sobreescribiendo el método onEvent para que imprima en consola el tipo de nuestro blog seguido del evento. Ahora vamos a abrir la consola. Y al oprimir los botones veremos que se imprimen en pantalla los eventos que están intentando entrar al blog. En mi consola no se ve claramente cuando se van a imprimir eventos iguales debido a que oculta las impresiones idénticas. Ahora importaremos el archivo transition.dart y vamos a sobreescribir el método onTransition y lo que haremos es imprimir el tipo del blog y la transición. Vamos a abrir la consola nuevamente y podremos ver que al presionar cualquier action button, el estado actual, el evento que causó el cambio de estado y el siguiente estado son impresos en la consola.
Ahora vamos a sobreescribir el método onError y vamos a imprimir el tipo de block, el error y el stackTrace. Como nuestro error actualmente no va a generar ningún error, vamos a crear una excepción temporalmente para ver qué es lo que sucede. Cuando el tipo de evento sea reset, vamos a lanzar una excepción con el mensaje myException. Volveremos a abrir la consola. Y al oprimir el botón reset, nos daremos cuenta que se lanzará la excepción, y esta será impresa en consola junto a su stackTrace. Como puedes ver, en estos métodos puedes realizar la funcionalidad que desees. Por ejemplo, podrías registrar los errores en una herramienta como Crashlytics y registrar también los eventos y transiciones en una herramienta como Firebase Analytics, para así poder analizar el comportamiento de tus usuarios en tus aplicaciones. Ahora que ya sabes cómo puedes usar estos métodos, te voy a enseñar a utilizar el Block Supervisor, el cual es un singleton que cuenta con un block delegate. Y el block delegate cuenta con los métodos onEvent, onError y onTransition, y estos métodos serán llamados por todas las clases que extiendan de la clase block cuando sea necesario. Básicamente, puedes hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el counter block, pero de manera general para todos los blocks. Lo primero que haremos será crear en la carpeta blocks un archivo llamado myblockdelegate.dart. Luego importaremos los archivos blockDelegate, transition y block. Ahora crearemos una clase llamada myblockDelegate que extenderá de la clase blockDelegate. Y luego vamos a sobreescribir los métodos onEvent, onTransition y onError. Y van a tener el mismo comportamiento que realizaban en el counter block. Por lo tanto, van a imprimir el tipo del block y su correspondiente evento, transición, error y stackTrace. Una vez que ya hemos sobrescrito todos los métodos, vamos a ir a nuestro archivo main. E importaremos los archivos blockSupervisor y myblockDelegate. Ahora, antes de llamar a la función runUp, vamos a asignarle al delegate del block supervisor una instancia de myblockDelegate. Y realizaremos un hot restart y probaremos que esté funcionando myblockDelegate. Para ello, abriremos nuevamente la consola y podremos ver que se imprimen dos veces lo mismo. Una vez por los métodos que sobrescribimos en el counter block y otra vez por los métodos que sobrescribimos en myblockDelegate. Entonces, ya es tu decisión qué vas a realizar en estos métodos. Normalmente, yo uso myblockDelegate para imprimir en consola tal y como lo hicimos, para que así, mientras estoy desarrollando alguna aplicación, si veo algún problema, puedo revisar en la consola todos los eventos, transiciones y errores que han sucedido, y de esta manera puedo arreglar el error de manera rápida y fácil. Ahora, ya que tenemos myblockDelegate como delegate de nuestro singleton block supervisor, vamos a comentar los prints de los métodos de nuestro counter block para que nos imprima dos veces lo mismo en consola. Y luego revisaremos que solo se esté imprimiendo una sola vez. Ahora vamos a comentar la excepción que estábamos lanzando para que nuestro counter block no tenga ningún error. Y ya que hemos creado nuestro contador con estado local, vamos ahora a crear un contador con estado global. Para ello, antes necesitamos crear un provider para nuestro block. Un provider es un widget que permite asignarle un objeto, y todos los widgets que se encuentren debajo de este widget en el árbol de widgets pueden acceder a ese objeto fácilmente. Por lo tanto, es un widget utilizado para la inyección de dependencias. Actualmente existe una librería llamada Provider, la cual ya tiene un widget llamado Provider que nos permite de manera sencilla crear un provider para nuestros blocks, además de tener otros widgets con funcionalidades muy interesantes. Pero la librería Flutter Block también cuenta con un provider para blocks, así que si ya estamos utilizando la librería Flutter Block,
no tenemos la necesidad de usar la librería provider si nuestro objetivo es inyectar blocks en el árbol de widgets. La manera más popular, recomendada y la que también usa las librerías provider y Flutter Block para implementar un provider es crear un widget que extienda de un inherited widget. Un inherited widget es una clase base para widgets que propagan información de manera eficiente en el árbol. Y el build context, que es el context que vemos en todos los widgets, nos ofrece los métodos inherit from widget of exact type y ancestor inherited element for widget of exact type, con los cuales podemos obtener el ancestro más cercano al context del widget que llama estos métodos, indicando el tipo de inherited widget que queremos. Más adelante te mostraré unos ejemplos gráficos. El widget que vamos a implementar se llamará block provider, el cual será un widget que extiende de inherited widget y nos ofrecerá el parámetro block, el cual recibirá un block, y ese block será el objeto al cual pueden acceder fácilmente todos los widgets que tengan como ancestro a este block provider. Y el parámetro child es para indicarle el widget hijo. Por ejemplo, en este caso, estamos asignando un block de tipo myBlock, y para acceder a este block desde cualquier widget que tenga como ancestro a este block provider, simplemente utilizaremos block provider of y entre los símbolos de menor y mayor indicaremos el tipo del block, que en este caso es myBlock, y pasaremos el context como parámetro. La comunidad de Flutter ha optado por usar el método estático of para obtener el inherited widget con alguno de los métodos que vimos anteriormente. Por ejemplo, si ya has desarrollado alguna aplicación en Flutter antes, de seguro has usado el inherited widget theme y usado el método estático of para obtener alguna propiedad del tema desde cualquier widget que tenga como ancestro a un widget theme, que normalmente es creado por el widget Material App. Entonces, en la carpeta Flutter Block vamos a crear un archivo llamado blockprovider.dart. Ahora vamos a importar Flutter Widgets y nuestro archivo block. Luego vamos a crear la clase llamada blockProvider, la cual va a recibir el tipo genérico T, el cual debe extender de la clase block que puede tener eventos y estados de cualquier tipo. Por lo tanto, el tipo será Dynamic, lo que significa que el tipo genérico T aceptará únicamente blocks. Ahora vamos a extender la clase de inherited widget. Luego vamos a crear una variable final de tipo T llamada block, el cual será el block que podrán obtener fácilmente los widgets que tengan como ancestro al block provider. Ahora crearemos la variable final de tipo widget llamada child, la cual es para el widget que se encontrará debajo de nuestro block provider en el árbol de widgets. Luego, en el constructor, pediremos la key como opcional, el block como requerido y el child como opcional. Ahora nos aseguraremos que el block no sea null y luego en el constructor super vamos a pasar la key y el child. Los inherited widgets no tienen un método build, simplemente se pasa el widget child al constructor super. Actualmente en Dart deberemos crear un método auxiliar cuando queremos obtener el tipo de dato que se ha utilizado al instanciar una clase que recibe tipos genéricos. Entonces crearemos el método privado que recibe un objeto de tipo type llamado typeOf del tipo genérico T que retornará T. Ahora vamos a crear el método que permitirá a los widgets que se encuentran debajo del block provider acceder al block. Crearemos un método estático que retornará el tipo genérico T llamado of, que recibe el tipo genérico T que debe extender de un block que recibe eventos y estados de cualquier tipo, y recibirá como parámetro un objeto del tipo bool context llamado context. Ahora crearemos una variable final llamada type, la cual obtendrá lo que retorne nuestro método typeOf pasándole el tipo blockProvider de tipo T. De esta manera estamos obteniendo el tipo de block provider con el respectivo tipo de block que queremos retornar. Luego crearemos una variable final de tipo block provider de tipo T llamada provider,
y será igual al context.ancestorInheritedElement for widget of exact type, pasando como argumento la variable type. Y si lo que nos retorna no es null, accederemos al widget y asumiremos que es un block provider de tipo T. El método ancestorInheritedElement for widget of exact type que nos ofrece el context lo que hace es obtener el ancestro más cercano del inherited widget que tenga el tipo de dato que le pasamos como argumento. Ahora revisaremos si el provider es null, y si es null, lanzaremos un error del tipo flutter error indicando que blockProviderOf fue llamado en un context que no tiene el tipo del provider que se estaba buscando. Y luego, si el provider no es null, retornaremos el block. Lo que hicimos es que en caso de que llamemos al método estático of cuando no haya ningún ancestro del tipo de blockProvider que queremos, lanzará un error indicándonos esto, y en caso de que sí haya encontrado el blockProvider, retornará el block del blockProvider tal y como queríamos. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos para que nos quede claro cómo funciona el block provider. Imagina que tenemos un block provider de un counter block, y el block provider tiene diferentes widgets que se encuentran debajo de él en el árbol de widgets. Entonces, ahora cualquier widget que tenga como ancestro al block provider, lo que significa que se encuentre debajo del block provider en el árbol de widgets, puede obtener el block utilizando el método blockProviderOf del tipo counterBlock. Ahora, en caso de que ya no tengamos nuestro blockProvider y un widget decida utilizar el método blockProviderOf del tipo counterBlock, este obtendrá un error, ya que no tiene ningún ancestro que sea del tipo blockProvider de counterBlock. De igual forma, si tenemos un block provider de counterBlock y un widget intenta obtener otro tipo de block, en este caso un block del tipo otherBlock, obtendrá un error, ya que no hay ningún ancestro del tipo block provider de otherBlock. Debes saber que si queremos que un block pueda ser obtenido en el método estático of de la clase blockProvider a través de diferentes pantallas, las cuales son conocidas como rutas en Flutter, tienes que hacer que el block provider del block que quieres que diferentes rutas puedan acceder sea el ancestro del widget que manejará el navigator de esas rutas. Normalmente ese widget es Material App, por lo tanto, en este caso, ese block provider debe ser ancestro del widget Material App. De esta manera, cada ruta que utilice el navigator del widget Material App podrá acceder al block del block provider utilizando el método estático of de la clase block provider. Ahora que ya sabes cómo funciona el block provider, debemos terminar de codificarlo. Cuando una clase extiende de inheritedWidget, debemos sobreescribir el método que retorna un bool llamado updateShouldNotify, que recibe como parámetro un block provider llamado allWidget y que en nuestro caso retornará false. Este método será llamado cuando el block provider deba reconstruirse, y nos ofrecerá el parámetro allWidget que contiene el block provider anterior. Y deberemos retornar true si queremos notificarle a los widgets que están accediendo al block provider a través del método context.inheritFromWidgetOfExactType, ya que el método crea una relación entre el widget que llama a ese método desde su context y el inherited widget. Por lo que podríamos comparar el block del block provider anterior con el block del block provider actual, para saber si el block ha cambiado y notificarle ese cambio a los otros widgets. Pero en nuestro caso, el block nunca va a cambiar en tiempo de ejecución, así que podremos retornar false para que no notifique a ningún widget. Y como sabemos que el block nunca va a cambiar, estamos utilizando el método ancestorInheritedElement for widget of exact type, que a diferencia del otro método, este no crea ninguna relación, así que nunca tendrá widgets a los cuales notificarle si retornáramos true. Y además nos permitirá utilizar blockProviderOf en el método initState de cualquier stateful widget, lo cual no sería posible si utilizáramos inheritFromWidgetOfExactType. Ahora crearemos un método que retornará un blockProvider de tipo T llamado copyWidth y que recibirá como argumento un widget llamado child
y retornará un block provider de tipo T, pasándole como parámetros la key, el block y el child que recibió como argumento. Este método lo que hace es retornar una copia del block provider, pero cambiando el child. Usaremos este método más adelante, así que por ahora no te voy a explicar su propósito. Además, ten en cuenta que usar métodos copy with, que devuelven una copia de un objeto, pero cambiando algunas de sus propiedades, es un patrón común en Dart y lo usaremos bastante cuando desarrollemos aplicaciones con el patrón block. Por ejemplo, si has tenido la oportunidad de customizar el theme de tu aplicación, tuviste que haber notado que el theme Dara también lo utiliza. Por ejemplo, cuando obtienes el theme a través del método estático of, te retornará un objeto del tipo theme Dara, el cual te ofrece el método copyWith para retornar una copia de ese theme Dara, pero cambiando las propiedades que le pases en los parámetros. Y listo, ya hemos implementado el block provider y ya sabemos cómo se utiliza, así que es hora de probarlo creando un contador con estado global. Como queremos que nuestro counter block pueda ser obtenido desde cualquier parte de nuestra aplicación, entonces vamos a hacer que el block provider del counter block sea padre de nuestro Material App. Así que vamos a nuestro Material App y lo primero que haremos será importar el archivo counter block y block provider. Luego vamos a crear una variable final llamada counterBlock y le asignamos una instancia de un counterBlock. Y ahora, como teníamos planeado, vamos a crear un block provider de tipo counterBlock que sea padre de nuestro Material App y le pasaremos al parámetro block nuestra variable counterBlock. Y listo, solo con estas líneas de código ya hemos hecho que cualquier widget de nuestra aplicación pueda acceder a nuestro counterblock a través del método estático blockProviderOf de tipo counterblock. Si te preguntas por qué no estamos llamando al método dispose del counterblock, es porque queremos que la vida de ese block sea la misma vida que la de la aplicación. Ahora vamos a duplicar el archivo counterscreen.b1 copiándolo y pegándolo y lo renombraremos como counterscreen. Luego vamos a crear un stateless widget llamado counterScaffold. Y en el método build vamos a retornar lo que retornábamos en el método build del counterScreen.with.local_state. Ahora importaremos el archivo blockProvider. Luego crearemos una variable privada final llamada counterBlock y vamos a usar blockProviderOf de tipo counterBlock pasándole como parámetro el context. De esta manera ya obtenemos el counterblock del block provider que sea el ancestro más cercano a nuestro widget. Ahora le cambiaremos el nombre para que no sea privada ya que no es necesario. Y listo, de esta manera nuestro counterScaffold ya tiene la misma funcionalidad que nuestro counterScreen.with.local_state. Ahora lo que haremos será crear una variable final de tipo string llamada title. Luego la pasamos como requerida al constructor y la asignamos al parámetro title de la addBar. De esta manera más adelante podremos reutilizar este widget con diferente título. Ahora crearemos un stateless widget llamado counterScreen.with.global_state y en el método build retornaremos un counterScaffold con el título que dice counterGlobalState. Y luego en el método build de nuestro counterScreen.with.local_state vamos a retornar un block provider de tipo counterBlock pasándole al parámetro block la variable privada counterBlock y al parámetro child un counterScaffold con el título que dice counterLocalState. Como ya sabes, cuando el counterScaffold utiliza blockProviderOf del tipo counterBlock, obtendrá el block del ancestro más cercano del tipo blockProvider de counterBlock.
Y como nuestro widget llamado CounterBlock with Local State tiene su propio block provider, este va a ser el ancestro más cercano y no el block provider del CounterBlock que creamos como padre del Material App. Y para que nuestro código quede más ordenado, vamos a mover nuestro counter scaffold al final del archivo. Y ahora vamos al archivo home screen y reemplazaremos la importación de counter screen v1 por counter screen. Luego duplicaremos el liststyle del counter y reemplazaremos local state por global state. Luego el color blue por green y en push screen pasaremos al parámetro screen un counter screen with global state. Ahora vamos a hacer un hot restart ya que hemos creado un block provider del tipo CounterBlock como padre del Material App. Probaremos primero nuestro contador con estado local. Y como podemos ver, se reinicia su estado cada vez que entramos a esa pantalla. Y luego probamos nuestro contador con estado global. Y como podemos ver, el estado del contador se mantiene cuando salimos y entramos a esa pantalla. Ahora, en nuestro home screen, importaremos nuestro archivo CounterBlock, Block Provider y Block Builder. Y lo que vamos a hacer es que el liststyle del contador con estado global muestre el estado del contador y además nos permite incrementar el valor del contador al realizar una pulsación larga. Entonces, en el método build crearemos una variable final llamada CounterBlock, la cual obtendrá el CounterBlock del ancestro más cercano utilizando BlockProviderOf del tipo CounterBlock, pasándole el context como parámetro, el cual en este caso es el block del block provider que es padre del widget Material App. Y ahora en el liststyle del contador global vamos a agregar al parámetro subtitle un block builder, pasándole al parámetro block el counter block y al parámetro builder una función que recibe como parámetro el context y el estado del block, que en este caso es de tipo int. Y luego retornaremos un text con el valor del estado del block, el cual es la cuenta actual del contador. Y como podemos ver, se actualiza el estado tanto en el home screen como en el counter screen with global state. Ahora en el parámetro onLongPress vamos a incrementar el estado del counter block. Para ello le pasaremos una función y en la función utilizaremos el método dispatch del counter block para agregar un evento de incremento. Como podemos ver, ahora estamos agregando eventos al counter block desde diferentes partes de la aplicación y también estamos mostrando sus salidas desde diferentes partes de la aplicación. Y ahora que ya estamos familiarizados con el patrón block en Flutter, vamos a crear un cronómetro de estado local y un cronómetro de estado global para que puedas aprender a diseñar un block más complejo. Y también para terminar de implementar otros widgets muy útiles de la librería Flutter Block. Nos vemos en el siguiente video y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte.